Hola, comunidad de Clan Nocturno, ¿cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos están hablando y qué hora marca en su reloj? Dejen en los comentarios, suscríbanse al canal y dejen su like. Vamos a comenzar a contar relatos que ocurrieran en Guadalajara. ¡Ya! Soy repartidor aquí en Guadalajara. Y mi trabajo consiste en llevar las compras del supermercado a apartamentos y casas. Nada fuera de lo común, solo un empleo más que ayuda a pagar las cuentas. Hace algunas semanas comencé a notar algo extraño con un cliente en específico. Vive en un edificio antiguo, cerca del centro, y siempre me envía mensajes detallando exactamente dónde debo dejar las compras. Al principio, pensé que era solo una manía, pero con el tiempo las instrucciones empezaron a volverse más raras. El primer día, me pidió que dejara las bolsas en el balcón lateral, a pesar de que la puerta de entrada estaba cerrada con llave. Me extrañó, pero supuse que era para evitar el ascensor. Subí y coloqué las bolsas exactamente donde me indicó. Cuando regresé a la planta baja, tuve la sensación de que alguien me estaba observando, aunque no había nadie cerca. Era como si cada paso que daba fuera esperado y analizado. Intenté ignorarlo, pero la incomodidad persistió. Al día siguiente, el mensaje decía: deje las bolsas en el buzón del pasillo B, junto a la escalera. No use el ascensor. Me pareció extraño, pero fui. Al llegar, noté pequeñas cámaras ocultas en las esquinas, detrás de lámparas y tuberías. Parecían improvisadas, pero estaban colocadas justo para seguirme. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de discernir si era paranoia o si alguien realmente estaba vigilándome. Cada vez que intentaba cuestionar o ignorar, surgían nuevas instrucciones. Una mañana, me envió: use la puerta trasera, evite la entrada principal. La puerta estaba cerrada, pero con cuidado logré abrirla. Marcas de suciedad en el suelo indicaban que alguien había pasado por allí recientemente. Mi corazón se aceleró. Empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de entregas. Alguien estaba estudiando cada uno de mis movimientos. Noté pequeños detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Cables pegados a los zócalos, reflejos extraños en los cristales, cámaras ocultas en objetos comunes del edificio. Cada entrega se convertía en una prueba. Cuando intenté dejar las compras en la portería, el móvil vibró. Sabes que no puedes. El tono no era agresivo, pero conllevaba una amenaza clara. Empecé a preocuparme de verdad. En un pasillo, vi un par de zapatos de niño, a pesar de que nadie vivía en ese piso. Al día siguiente, el mensaje decía: no te distraigas, mira dónde pisas. Cada paso que daba comenzó a ser meditado. La sensación de que algo o alguien registraba cada movimiento se intensificaba. Aunque era un trabajo sencillo, me sentía tenso en todo momento. Los mensajes siempre llegaban minutos antes de mi llegada al edificio. Era imposible no darse cuenta de que alguien estaba siguiendo mi trayecto desde el supermercado. Empecé a caminar más despacio, mirando hacia atrás, hacia los lados, intentando asegurarme de que nadie me siguiera, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Una noche, mientras hacía una entrega, noté una sombra al final del pasillo. No pude identificar quién era, pero sentí que me estaban filmando desde algún lugar oculto. Más tarde, recibí un mensaje: buenas noches, gracias por colaborar. No sabía si era una persona real o algún dispositivo colocado para monitorearme. Sentí un escalofrío. Comencé a anotar todo en un cuaderno: cada mensaje, cada instrucción, cada cámara que encontraba. Quería tener pruebas por si algo sucedía. Pero las instrucciones continuaban, cada vez más detalladas. No mires a la izquierda. Usa la luz apagada del pasillo. Era imposible no obedecer. El miedo a fallar era mayor que cualquier duda sobre la racionalidad de la situación. Un día, el mensaje decía simplemente: entra sin ser visto. Miré a todas partes, pero no había nadie. Aún así, sentí pasos detrás de mí. Corrí hasta el apartamento, dejé las compras y salí sin mirar atrás. Poco después, el móvil vibró. Vas bien, sigue así. No sabía si era un cumplido o una advertencia,
pero la sensación de control era asfixiante. Después de ese día, empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba. Noté pequeñas trampas en el suelo, como si fueran sensores improvisados, hechos para registrar solo cuando yo pasaba. Algunas cámaras estaban ocultas detrás de plantas, otras dentro de objetos que parecían parte de la decoración. Era como si todo el edificio hubiera sido adaptado para seguirme a mí, no para monitorear a los inquilinos. La idea me puso tan nervioso que comencé a caminar despacio, observando todo antes de dar cada paso. A pesar de todo, las instrucciones continuaban. A veces eran simples como: deja las bolsas cerca de la alfombra gris. Otras veces parecían una prueba psicológica: no toques el pasamanos, evita la luz del techo, entra por la sombra. Obedecía sin preguntar, porque cualquier intento de hacerlo diferente era seguido de un mensaje inmediato corrigiéndome. Empecé a pensar que tal vez alguien tenía acceso a las cámaras en tiempo real, siguiendo mis movimientos con una atención aterradora. Una noche, al subir al tercer piso, noté marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado horas antes. El pasillo estaba en silencio, pero la sensación era de que alguien acababa de irse de allí. En cada esquina veía un punto oscuro que podía ser una cámara oculta. Tuve la impresión de que, si hablaba en voz alta, alguien respondería desde algún lugar invisible. Aún así, seguí adelante, porque necesitaba terminar mi trabajo. Intenté hablar de esto con mis amigos, pero todos se rieron. Uno incluso dijo que debía estar exagerando, porque nadie pierde el tiempo con un repartidor. Tal vez tenía razón, pero el edificio demostraba lo contrario. Cada nueva instrucción mostraba que alguien, de hecho, se preocupaba por cada detalle de mi recorrido allí dentro. Empecé a sentir vergüenza de hablar de ello, como si estuviera perdiendo el control mental, pero en el fondo sabía que algo real estaba sucediendo. Cierto día, el mensaje decía: no subas hablando por teléfono. Justo iba a llamar a mi supervisor para pedirle que me quitara a ese cliente de mi ruta. Al leer aquello, mis manos sudaron. ¿Alguien estaba escuchando o adivinando? Cerré el móvil y seguí en silencio, tratando de controlar la respiración. La sensación de estar siendo monitoreado se volvió tan intensa que empecé a caminar pegado a la pared, como si pudiera evitar algún sensor. Dormir se convirtió en un problema. Todas las noches recordaba los pasillos, las cámaras, los mensajes. A veces soñaba con la puerta trasera, la que abrí el primer día, como si algo me estuviera esperando detrás de ella. Otras veces soñaba con el móvil vibrando sin parar, lleno de instrucciones que no podía cumplir. Me despertaba sudando, con la impresión de que alguien me había observado mientras dormía. En una de las entregas recibí un mensaje inesperado: detente en el segundo escalón. Obedecí, sin entender. Me quedé allí parado, sintiendo mi corazón acelerado. Después de unos segundos, otro mensaje: puedes continuar. No explicaba nada, no tenía sentido, pero dejaba claro que alguien estaba poniendo a prueba incluso mi reacción al miedo. Fue allí donde me di cuenta de que no solo me observaban, me estaban estudiando. Empecé a grabar mis entregas para tener pruebas, pero cuando veía los vídeos, aparecían cosas que no recordaba haber visto. Pequeños destellos moviéndose en las esquinas, sombras que cambiaban de posición, puntos de luz que parecían seguir mi cuerpo. No había manera de saber si era un fallo de la cámara o algo que mis ojos no estaban captando. Cada vídeo me dejaba más confundido, y siempre terminaba viéndolos con la sensación de que había alguien al otro lado de la pantalla mirando junto conmigo. Las instrucciones empezaron a volverse más específicas, casi obsesivas. La bolsa más grande debe quedar junto al jarrón azul. La más pequeña debe quedar detrás de la puerta. No pises donde toca la luz. A veces tardaba minutos en decidir dónde pisar, porque todas las luces parecían demasiado fuertes. Y, como siempre, cualquier movimiento equivocado era seguido de una alerta inmediata en mi móvil, como si alguien hubiera apretado un botón en el segundo exacto en que fallaba. Intenté evitar ir al edificio un día, pensando en faltar al trabajo, pero incluso antes de salir de casa recibí un mensaje: no olvides la entrega de hoy.
No había forma de explicar aquello. No había confirmado la ruta, no había hablado con nadie. La única posibilidad era que alguien estuviera monitoreando mi rutina fuera del trabajo también. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez aquello no había comenzado en el edificio y tal vez tampoco terminaría allí. Volver al edificio ese día fue diferente. El lugar parecía más silencioso de lo normal, pero no el silencio común de la madrugada. Era un silencio pesado, como si hubiera sido puesto allí a propósito. Subí despacio, mirando cada rincón, cada sombra. Al llegar al primer piso, noté que una de las cámaras improvisadas había sido movida. Antes, apuntaba al pasillo. Ahora, estaba girada directamente a la altura de mi rostro. Me detuve por unos segundos, tratando de entender si aquello era coincidencia. No lo parecía. La entrega de ese día debería ser simple, dejar 2 bolsas junto a la puerta. Pero antes de llegar al lugar, recibí un mensaje diferente a los anteriores. Hoy no abras la puerta. Yo ni siquiera había considerado abrirla. Nunca la había tocado. La advertencia me dejó helado. Era como si alguien estuviera reaccionando a un pensamiento que ni siquiera había tenido. Me quedé parado frente a la puerta, sosteniendo las bolsas, tratando de entender por qué justo ese día había aparecido esa instrucción. Sin saber qué hacer, puse las bolsas en el suelo y empecé a alejarme. Antes de dar 3 pasos, el móvil vibró de nuevo. «Espera». Mi corazón se disparó. Me detuve inmediatamente. La sensación de estar siendo observado se volvió casi física. Sentí como si alguien estuviera muy cerca de mí, analizando incluso mi respiración. Todo el pasillo pareció encogerse, como si las paredes se estuvieran acercando poco a poco. Después de unos segundos, llegó otro mensaje. «Vuelve despacio». Obedecí. Sentí mis manos temblar. No había nadie allí, pero la impresión de que algo podía aparecer detrás de mí en cualquier momento era sofocante. Cuando me acerqué a la puerta otra vez, apareció otro mensaje. «Ahora vete y no mires atrás». Yo quería correr, pero mis piernas parecían rígidas. Me fui caminando, sintiendo la espalda arder, como si algo estuviera justo detrás de mí, esperando solo que desobedeciera. Solo cuando llegué a la planta baja, pude respirar profundamente. Me senté en la escalera y me quedé unos minutos tratando de recuperar el aliento. Pensé seriamente en dejar el empleo, cambiar de número, hacer cualquier cosa para cortar esa extraña conexión con el cliente. Pero la verdad es que ni siquiera sabía quién era el cliente. No había nombre real, no había foto, nada. Siempre usaba perfiles diferentes, siempre con números temporales. No había forma de rastrearlo. Al día siguiente, antes de salir de casa, vi algo que me hizo congelar. En la puerta de mi apartamento había una pequeña marca blanca, exactamente igual a las marcas que veía en el edificio donde hacía las entregas. Era como una pequeña raya, algo discreto, pero que reconocí al instante. No era coincidencia. Alguien había estado en mi puerta, y no era un vecino, no podía ser un vecino. Pasé la mano sobre la marca y sentí que me faltaba el aire. Ese día no fui a trabajar. Pasé todo el día dentro de casa, con la televisión encendida, pero sin prestar atención a nada. Con cada ruido en el pasillo del edificio, me levantaba para verificar la mirilla, pero nunca había nadie allí. Aún así, la sensación de presencia no me abandonaba. Era peor que en el edificio de las entregas, porque ahora era mi espacio, mi hogar, mi refugio, y ya no parecía seguro. Por la noche, cuando finalmente logré acostarme, el móvil vibraba de vez en cuando, pero no tuve el valor de mirar, solo de imaginar que pudiera ser él. Mis manos sudaban. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración resonando en la habitación. Fue entonces cuando oí un ruido bajo en la puerta, como si alguien hubiera pasado el dedo despacio por la mirilla. Me quedé paralizado. No abrí la puerta. No me moví. Me quedé allí, acostado, con los ojos muy abiertos, esperando cualquier nuevo sonido. Después de unos segundos, el móvil vibró. Yo ya sabía quién eras, incluso sin mirar.
Cuando finalmente reuní el valor y giré el aparato, solo había una frase en la pantalla: no debiste faltar. Mi estómago se revolvió. La sensación de estar siendo observado entró de lleno en la habitación, como si hubiera cruzado la puerta con ese mensaje. Desde entonces, no he vuelto al edificio, pero tampoco he podido evitar que los mensajes sigan llegando. Aparecen a horas aleatorias, siempre con instrucciones que intento ignorar. No abras la ventana. No bajes ahora. No contestes el interfono. No sé quién está detrás de esto, ni qué quiere esa persona. Solo sé que, de alguna manera, siempre sabe dónde estoy y qué estoy haciendo. Y es que en el fondo, siento que no importa lo que haga, esa persona sigue observándome, y quizás nunca pare. Soy Sebastián. Vivo en Guadalajara desde hace unos años y siempre pensé que mi rutina era tranquila. Trabajo en una oficina cerca de casa y, normalmente, llego alrededor de las 7 de la noche. Empecé a notar, hace unas semanas, que todas las noches alguien tocaba mi timbre sin decir nada. Al principio pensé que eran niños de la calle, alguna broma tonta, pero no era hora de juegos. No había risas, ni pasos corriendo, solo el toque breve y luego silencio absoluto. Me quedaba mirando por la ventana, pero nunca veía a nadie en la puerta. La sensación extraña me dejaba inquieto, pero intentaba racionalizar. ¿Sería alguien pidiendo ayuda o solo un vecino bromeando? Empecé a prestar atención a las cámaras de seguridad del edificio, pero no captaban suficientes detalles por la noche. Una noche decidí instalar mi propia cámara en la puerta. Quería descubrir de una vez por todas quién estaba haciendo aquello. La coloqué justo encima del marco, desde un ángulo que mostrara el rostro de quien tocara el timbre. Esperaba algo aleatorio, algún desconocido de paso, pero no. El segundo día de grabación, revisé las imágenes y me sorprendió. Era Marco, un conocido de la calle, ese que siempre saluda a todo el mundo con un rápido asentimiento. Pero había algo extraño. Aparecía de repente, tocaba el timbre y desaparecía antes de que yo pudiera abrir. Parecía ensayado, calculado. En los días siguientes, comencé a notar otros patrones. Marco no solo tocaba mi timbre, yo lo veía, en diferentes horarios, parado en puntos estratégicos de la vecindad. Observaba a personas entrando en edificios, mirando dentro de portones, siempre manteniendo distancia, siempre atento. Aquello empezó a ponerme incómodo. Empecé a cruzarme con él en la calle y me sonreía como si nada hubiera pasado, pero sus ojos parecían diferentes, demasiado concentrados. Intenté conversar casualmente, sacar un tema, pero él solo respondía rápido y seguía caminando. Fue cuando me di cuenta de que no era solo una cuestión de curiosidad. Empecé a recibir pequeños papelitos dejados en mi puerta, en el felpudo, incluso deslizándose por la rendija del buzón. Ninguna firma, solo instrucciones sutiles, casi imperceptibles. Cambia tu horario mañana. Evita pasar por la esquina por la noche. Cosas así. Al principio pensé que eran coincidencias, o tal vez algún vecino gastando una broma, pero después de una semana me di cuenta de que los papelitos coincidían exactamente con patrones de rutina que yo había mantenido durante años. La sensación de estar siendo observado aumentó. Cada vez que salía de casa, tenía la impresión de que alguien seguía cada uno de mis pasos. Marco aparecía en los lugares más improbables, en el mercado, en la farmacia, incluso en la panadería donde solía tomar café temprano. Nunca me abordaba, simplemente se quedaba allí, mirando. No había agresividad, pero había algo que hacía que mis hombros se tensaran. Empecé a caminar siempre mirando por encima del hombro, intentando no distraerme, pero sentía que él sabía cuándo miraba. La sensación de invasión era invisible, silenciosa. Decidí registrarlo todo, tomar fotos, anotar horarios, patrones, incluso lo que sentía. Aquello me ayudaba a mantener la mente ocupada, pero también me hacía más paranoico. En uno de esos días, noté que dejaba objetos pequeños cerca de mi puerta. Un llavero, un trozo de papel arrugado,
siempre dentro del límite de lo que parecía inocente. Pero era una forma más de mostrar que sabía dónde estaba, que podía acercarse sin ser percibido. Aquello me dejó realmente incómodo. Empecé a cambiar mi rutina, como sugerían los papelitos, solo para probar. Salía más tarde, volvía por caminos diferentes, evitaba ciertas esquinas. Siempre que hacía esto, notaba una reacción casi inmediata. Marco aparecía en algún lugar relacionado con el cambio, como si estuviera monitoreando cada movimiento mío. Era como si él estuviera siempre un paso por delante, pero sin exponerse. Aquello empezó a afectar mi sueño y mi trabajo. Llegaba exhausto, pensando en cada rincón de la calle, en cada sonido por la noche. Una noche, después de un día especialmente tenso en el trabajo, encontré otro billete, esta vez deslizado bajo la puerta. Solo decía: mira hacia el portón a medianoche. Dudé, pero mi curiosidad venció al miedo. Me quedé despierto mirando por la ventana, y a las 12 en punto, él apareció. Marco estaba parado al otro lado de la calle, mirando fijamente hacia mi puerta. No se movió, no dijo nada. Solo permaneció allí, inmóvil, como si esperara que yo hiciera algo. La sensación de peligro era real. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban. Por alguna razón, no podía salir, pero tampoco podía desviar la mirada. Él simplemente me observaba. No había sonrisa ni expresión clara, solo la postura rígida, concentrada. Después de unos minutos que parecieron horas, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la calle. Nada más pasó esa noche, pero algo cambió dentro de mí. Yo sabía que él podía aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. En los días siguientes, empecé a notar detalles que antes ignoraba. Marco parecía tener control de toda la calle. Personas comunes, vecinos, desconocidos, pasaban y no notaban nada, pero yo sentía su presencia en cada esquina. A veces, dejaba de salir solo para evitar cualquier encuentro. Pero él siempre aparecía, aunque fuera de lejos, observándome. Empecé a preguntarme si era solo una fijación mía o si había algo realmente extraño sucediendo. Intenté hablar con amigos, pero nadie lo creía completamente. La sensación de estar siendo manipulado silenciosamente se volvió constante. En el 11º día desde el primer billete, noté algo aún más inquietante. Al volver del trabajo, noté que la puerta de mi apartamento estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera abierto y luego cerrado sin llamar. Mi corazón se disparó. Entré despacio, mirando cada rincón, pero nada parecía fuera de lugar. Aún así, había una sensación pesada en el aire, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Encima de la mesa, encontré otro billete. Tienes que empezar a confiar. No tenía sentido. ¿Confiar en quién? ¿En él? ¿En mí? La frase me heló por dentro. A partir de ese día, mi apartamento empezó a sentirse menos mío. Cada ruido me ponía tenso. Cada objeto fuera de lugar me hacía pensar 2 veces antes de tocarlo. No podía dormir bien. Me despertaba cada 2 horas con la sensación de que alguien estaba en el pasillo. Una noche incluso creí haber oído pasos afuera, como si alguien estuviera apoyado en la puerta, respirando despacio. Cuando miré por la mirilla, no había nada. O tal vez sí, y se había escondido demasiado rápido. Era siempre esa duda la que me carcomía la cabeza. Decidí entonces hablar con Marco directamente. Esperé un momento en que estuviera solo, sentado cerca de la entrada del edificio, como a veces hacía. Me acerqué con cautela, intentando sonar normal, pero por dentro temblaba. Le pregunté por qué estaba apareciendo en mi puerta todas las noches y por qué me mandaba aquellos papelitos. Él levantó la mirada, sonrió ligeramente, pero no dijo nada. Simplemente puso la mano en el bolsillo, sacó un trozo de papel doblado y lo dejó caer en el banco de al lado antes de levantarse e irse. No pude impedirlo. Me quedé allí, mirando el papel, sin valor para abrirlo en el momento. Cuando llegué a casa, abrí el billete con cuidado. Era solo un horario. 04:12. Nada más, ninguna explicación, ningún lugar.
Aquello me hizo perder el sueño completamente. Pasé la noche acostado, mirando el techo, intentando entender qué podría significar. ¿Sería el momento en que algo iba a pasar? ¿Era para que yo estuviera despierto? ¿Era un aviso de algo malo? A las 04:12 me levanté despacio, fui a la ventana y miré a la calle. Todo estaba absolutamente quieto, casi irreal. Nada sucedió, al menos no en ese instante. Al día siguiente, cuando bajé para ir a trabajar, noté algo que me dejó las piernas temblando. En el portón del edificio había un círculo pequeño dibujado con tiza, casi imperceptible para quien no estuviera buscando algo específico. En el centro del círculo, exactamente en medio, estaba escrito 04:12. Era la misma caligrafía de los papelitos. Aquello no podía ser coincidencia. Era como si Marco estuviera intentando mostrarme algo o prepararme para algún tipo de cambio que yo no comprendía. Lo peor era darme cuenta de que conseguía actuar sin ser visto, incluso a plena luz del día. A partir de ahí, empecé a notar más señales como esa. Pequeños dibujos, flechas casi borradas en la acera, marcas discretas en los postes. No llamaban la atención de nadie, pero parecían dirigirme a ciertos caminos. Empecé a seguirlos, no sé bien por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por miedo a ignorarlos y que algo peor sucediera. Uno de los caminos me llevó hasta la plaza de la esquina, donde encontré a Marco nuevamente. Estaba parado mirando al suelo. Cuando me acerqué, él solo murmuró: «Llegas tarde». No esperé respuesta, simplemente me dio la espalda y se fue. Esa frase se quedó martillando en mi cabeza. ¿Tarde para qué? Yo no tenía ningún compromiso, ninguna reunión marcada con él, nada. Empecé a sentirme atrapado, como si estuviera dentro de un juego de reglas invisibles que solo él conocía. Y fue ahí que noté otra cosa. Los papelitos no eran amenazas claras, eran instrucciones, direccionamientos, como si él estuviera intentando moverme, ajustarme, hacerme evitar cosas específicas. Y eso me ponía aún más nervioso. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Cuál era el objetivo? Una noche, decidí ignorar completamente cualquier billete o marca. Salí de casa a la hora de siempre. Caminé por las calles habituales, intentando recuperar alguna sensación de normalidad. Pero mientras caminaba, sentí ese peso en la espalda, esa mirada fija. Cuando me di la vuelta rápidamente, allí estaba él al otro lado de la calle, parado en la sombra. No se movió, no intentó esconderse, simplemente me observaba, como si hubiera hecho algo mal. La forma en que inclinaba la cabeza me daba la impresión de que había roto alguna regla silenciosa que ni siquiera sabía que existía. Cuando llegué a casa esa noche, encontré otro billete, pero diferente de los anteriores. Era más grande, escrito con más fuerza, casi rasgando el papel. Decía solo: «No hagas esto de nuevo». Al leer aquello, sentí un escalofrío profundo. Era la primera vez que el mensaje sonaba como una orden clara, casi una advertencia directa. Ya no era sutil, no era sugestivo, parecía que realmente había cruzado algún límite. Intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, pero en el fondo sabía que algo serio estaba comenzando. Después de eso, empecé a notar que Marco no estaba solo observándome, me estaba estudiando. Cada reacción mía, cada intento de evitarlo, cada cambio que hacía, era como si estuviera recolectando información, mapeando mis miedos, entendiendo mis patrones. Y por alguna razón que yo no comprendía, él parecía necesitar eso. Ya no podía actuar naturalmente. Pensaba 2 veces antes de abrir la puerta, antes de bajar las escaleras, antes de cualquier paso. Era como si mi vida se hubiera convertido en un tablero y cada movimiento mío fuera esperado por él. Con el tiempo, empecé a notar cada detalle. Horarios, lugares, la posición de él en cada esquina, cualquier marca que pudiera indicar algo. Era casi obsesivo, pero sentía que si no lo hacía, perdería el control de la situación. Una noche, noté algo diferente. Él no estaba en el lugar habitual. El vacío me oprimió el pecho.
y sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Fue solo cuando miré hacia el portón del edificio que noté un billete deslizado bajo la rendija. Mira al fondo del pasillo. No había firma, pero yo ya sabía de quién era. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Fui hasta el pasillo y me quedé parado, mirando al fondo. Todo parecía normal, excepto por una sombra que se movía lentamente. Mi corazón se aceleró, la sombra se detuvo, y entonces noté que Marco estaba allí, inmóvil, pero mucho más cerca de lo que esperaba. No había agresividad en su postura, pero algo en la manera en que me miraba hizo que mi estómago se revolviera. Era como si estuviera esperando algo específico de mí. Yo no sabía qué, y eso me dejó completamente tenso. En los días siguientes, noté que él estaba en todos los lugares que yo frecuentaba. No importaba si era la panadería, la farmacia o solo un paseo por la cuadra, surgía de la nada, siempre observando, nunca interactuando. Empecé a ajustar mis horarios nuevamente, solo para ver si lograba despistarlo, pero era inútil. Parecía estar siempre un paso adelante, siempre conociendo mi próximo movimiento. Empecé a sentir que ya no tenía privacidad ni seguridad. Cada mirada, cada puerta abierta, cada sonido de la calle parecía tener una nueva capa de amenaza. Una noche, cuando volvía de un café, encontré otro billete pegado al espejo retrovisor de mi coche. No huyas. Por un momento, pensé en rasgarlo, ignorarlo, tirarlo, pero algo me decía que tomara el mensaje en serio. Me quedé parado en el coche por unos minutos, intentando entender. No había coches cerca, nadie a la vista, solo el silencio de la calle y la pesada sensación de estar siendo vigilado. Fue en ese momento que me di cuenta. Él no necesitaba acercarse físicamente para controlarme. Todo era psicológico, una manipulación silenciosa que me dejaba exhausto. Empecé a evitar cualquier contacto con amigos o familiares. No quería que nadie se involucrara, pero también sentía vergüenza de contarlo. Parecía absurdo cuando intentaba explicar. Un vecino que aparecía sin avisar, papelitos con instrucciones, sombras que seguían mis pasos. Nadie lo entendería. Entonces, empecé a quedarme más en casa, observando las calles por las ventanas, intentando sentirme seguro. Pero la sensación de ser observado nunca desaparecía. Era como si mi propia ciudad se hubiera transformado en una trampa silenciosa, donde yo era constantemente monitoreado. Una noche, recibí un billete diferente. Esta vez, estaba dentro de un libro que había dejado en la estantería de la sala, un libro que nadie tocaba desde hacía meses. El billete decía solo, «Elige». No había más contexto. Me quedé mirando esas dos palabras por minutos, intentando descifrar el significado. ¿Elegir qué? Elegir seguir o no seguir sus instrucciones. Elegir creer o no. La ambigüedad me dejó más ansioso que cualquier orden directa. Era como si finalmente me hubiera puesto frente a la decisión. Empecé a notar que, a veces, él no necesitaba aparecer físicamente. Solo sentía su presencia, una especie de presión silenciosa, como si fuera observado desde todos los rincones. Era casi insoportable. Intenté distraerme, salir más temprano, pasear, hacer ejercicio, pero la sensación de ser monitoreado nunca desaparecía. A veces, miraba el reflejo del escaparate de una tienda y tenía la impresión de ver a alguien parado detrás de mí, siempre Marco, siempre observando, y al instante siguiente no había nadie. Esta incertidumbre comenzó a corroer mi cordura. Un día, al volver del trabajo, noté que no había billete alguno. Nada. Ninguna marca, ninguna señal. Pensé que finalmente había terminado, que tal vez se había rendido, pero mientras subía las escaleras, oí el sonido del timbre de la puerta sonar solo, seguido del silencio. Mi cuerpo se heló. La puerta seguía cerrada con llave, nadie a la vista. Era imposible, pero el timbre había sonado. Me quedé parado, respirando hondo, con la sensación de que él estaba allí, solo que invisible, solo que presente de una forma que yo no podía comprender. Después de eso,
empecé a cambiar mis hábitos sin siquiera darme cuenta. Caminaba diferente, miraba menos a los lados, evitaba horarios específicos. Intenté racionalizar, convencerme de que todo era paranoia, pero los papelitos, las marcas, su presencia, todo indicaba lo contrario. Cada día parecía una prueba, cada paso mío una respuesta esperada. Yo no sabía lo que Marco quería o por qué hacía esto, solo que estaba atrapado en este juego silencioso y que él parecía siempre un paso adelante, controlando de manera casi invisible. Hasta hoy no sé cuál es el límite de todo esto. Marco sigue apareciendo, pero de forma impredecible. A veces paso días sin papelitos, sin sombras, y entonces, de repente, allí está él, observándome desde algún punto, como si fuera siempre parte de la calle, parte de la ciudad, invisible, constante. No sé si algún día lo entenderé o si todo esto parará. Por ahora, aprendí a convivir con esta sensación, a caminar con cuidado, a mirar 2 veces antes de abrir la puerta, y la duda permanece. ¿Es solo un vecino extraño o algo que nunca podré explicar? Tengo 40 años y tengo experiencia en mi trabajo. Trabajo como empleado de limpieza en un hospital antiguo de Guadalajara, de esos edificios con pasillos que rechinan y que siempre huelen a desinfectante mezclado con humedad. Nunca pensé que mi trabajo pudiera traerme sustos reales, hasta que ciertas cosas empezaron a suceder. Al principio, todo parecía normal. La rutina de barrer, sacar la basura y reponer suministros. Pero algo empezó a llamarme la atención de una manera que no pude ignorar. Todo comenzó cuando noté algunos objetos tirados junto con la basura de pacientes que habían desaparecido hacía meses. Eran pequeñas cosas, un bolígrafo grabado, una pulsera vieja, incluso cartas amarillentas por el tiempo. Al principio pensé que era una coincidencia o un error de algún empleado nuevo, pero la frecuencia aumentó y empecé a notar patrones. No era común que pertenencias desaparecidas reaparecieran allí. Una tarde, mientras separaba la basura del piso antiguo, encontré una carta dirigida a nadie en especial. La abrí sin querer y leí algo que me heló. Describía exactamente cómo organizaba mi armario de trabajo, qué horarios solía tomar mi descanso e incluso lo que almorzaba. Me quedé quieto mirando esa letra torcida e irregular, sin entender cómo alguien podía saber tanto sobre mí. En los días siguientes, empecé a encontrar más notas. Algunas hablaban sobre momentos específicos de mi vida, cosas que jamás había comentado con colegas o familiares. Inicialmente, traté de encontrar una explicación lógica. Pensé que alguien me estaba gastando una broma. Pero con cada nueva nota, la sensación de invasión crecía. Era como si alguien me observara todo el tiempo. Una noche, al recoger la basura del sector de hospitalización, me di cuenta de que había una carta que mencionaba el nombre de mi hijo. El texto era detallado, diciendo cosas que solo él y yo sabíamos. Sentí un escalofrío que no se me pasaba. Puse la carta en mi bolsillo e intenté continuar mi trabajo, pero cada paso por los pasillos parecía resonar más fuerte y el edificio parecía observar mis movimientos. Empecé a conversar discretamente con algunos colegas, pero nadie decía nada. Algunos simplemente cambiaban de tema, otros se reían incómodamente y continuaban la limpieza. Incluso intenté mostrar las cartas y los objetos encontrados, pero parecía que, cuando llegaba a la dirección del hospital, todo desaparecía. Es como si el edificio entero tuviera una memoria selectiva y me estuviera poniendo a prueba. Decidí grabar algunas notas, tomar fotos discretas de los objetos, pero aún así, al intentar mostrarlos a la administración, nadie parecía recordar nada. Llegué a dudar de mi propia cordura. A veces, los pasillos parecían alargarse, y sentía pasos detrás de mí, aunque no hubiera nadie allí. Todo parecía sutil, pero pesado, como si el hospital tuviera voluntad propia. Una vez encontré una pulsera con el nombre de un paciente desaparecido, y junto a ella, una nota escrita a mano. Deberías haberlo notado antes. Aquello me dejó paranoico.
No entendía si era una amenaza, una advertencia o algo más allá de mi comprensión. Pasé días pensando en quién podría estar detrás de aquello, pero cada intento de investigación terminaba con la misma sensación de vacío y negación. Empecé a fijarme en detalles pequeños: los ventiladores que se encendían solos, el sonido de arrastrar de sillas cuando el piso estaba vacío, puertas que se cerraban despacio sin viento. No era algo que pudiera probar fácilmente, así que decidí concentrarme en las cartas. Cada mensaje parecía conocer mis hábitos, mis pensamientos, incluso mis dudas. Intenté contárselo a mi esposa, pero no podía explicarlo sin parecer un loco. Ella pensaba que estaba estresado por el trabajo y me aconsejaba que lo ignorara, pero no podía. Cada vez que entraba en ese hospital, sentía que algo me observaba, analizaba cada gesto, cada palabra. La sensación de ser observado no me dejaba dormir bien, y empecé a darme cuenta de que esas cartas y objetos no eran solo coincidencias. Me estaban enviando un mensaje directo. Una tarde, encontré una pequeña caja de metal en la basura del sector de cirugía. Dentro había fotos antiguas de pacientes desaparecidos, algunas mostrando escenas que parecían demasiado íntimas para ser expuestas. Sentí un nudo en el pecho. Cada vez que miraba aquello, tenía la sensación de que me estaban poniendo a prueba, que el hospital quería mostrarme que sabía demasiado sobre mí y sobre todos allí. Empecé a marcar en mi cuaderno cada nota, cada objeto encontrado. Quería tener algún control sobre lo que sucedía, pero parecía inútil. Por más que registrara, los objetos seguían apareciendo, siempre con mensajes más personales. Una carta mencionó un secreto mío de la infancia que nunca le conté a nadie. Me sentí expuesto y vulnerable, pero al mismo tiempo curioso. En una de esas noches, mientras hacía la ronda final, oí mi nombre susurrado por entre los pasillos. Parecía lejos, pero cada vez que intentaba localizar el origen, el sonido desaparecía. Empecé a sudar frío. La sensación de estar siendo observado se volvió física. Mi corazón se aceleraba, incluso sabiendo que no había nadie cerca. Intenté hablar con la dirección sobre las cartas y los objetos, pero cada vez era como si nada hubiera pasado. Algunos directores solo asentían, otros cambiaban rápidamente de tema. Era frustrante y extraño. Sentí como si hubiera una barrera invisible, protegiendo a quien estuviera detrás de aquello, o quizás ocultando la verdad del propio hospital. Una noche, encontré una nota escrita con una caligrafía diferente. Decía: «No debes hablar de nosotros». Sentí un escalofrío que subió por la espalda hasta la nuca. Empecé a preguntarme si estaba lidiando solo con cartas y objetos, o si había algo más, algo que realmente sabía detalles de mi vida y tenía algún tipo de control sobre lo que yo podía o no contar. Los colegas empezaron a mirarme de forma extraña. Algunos evitaban saludarme, otros pasaban de largo como si fuera invisible. Intenté fingir normalidad, pero el clima en el hospital había cambiado. Incluso los sonidos comunes, como carritos de limpieza o puertas golpeando, parecían tener intenciones propias. La sensación de vigilancia nunca me abandonaba. En cierto momento, decidí investigar un poco más. Fui al archivo del hospital buscando registros antiguos de pacientes desaparecidos. Vi nombres, fechas, algunos informes que no coincidían con los que yo recordaba. Había lagunas extrañas y documentos rasgados. La sensación de que algo estaba siendo escondido se hizo más fuerte. Una mañana, mientras limpiaba el pasillo del sótano, encontré una carta con mi dirección completa, escrita como si alguien me hubiera seguido hasta mi casa. Mi estómago se revolvió. Empecé a darme cuenta de que no se trataba solo de curiosidad o broma. Alguien quería asustarme, controlarme o simplemente avisarme de algo que yo aún no entendía. Cada vez que intentaba comentar con alguien fuera del hospital, me miraban como si estuviera inventando o exagerando. Eso me dejaba aislado. No podía confiar en nadie, e incluso dentro del hospital, la dirección seguía actuando como si todo fuera normal. Sentía que cada carta, cada objeto, era una pieza de un rompecabezas que no lograba armar.
Empecé a dejar notas mías, intentando provocar una reacción. Escribía preguntas sencillas, las dejaba junto a algún objeto en la basura, pero nunca obtuve respuesta directa. Era como si mis acciones fueran ignoradas intencionalmente. Aquello me dejó con miedo, pero también fascinado. Algo en ese hospital quería comunicarse conmigo, pero de una forma que yo no lograba comprender totalmente. Una tarde, encontré una pequeña fotografía mía, tomada desde un ángulo que nadie más que alguien dentro del hospital podría haber tenido. Estaba en una mesa de basura del piso antiguo, junto con una carta que decía: «Sabemos lo que sientes». Mi corazón se disparó. Empecé a darme cuenta de que aquello no era coincidencia. No eran cartas de broma. Alguien o algo me estaba observando realmente. Empecé a sentir miedo de entrar solo en el hospital. Cada pasillo parecía más oscuro, cada sombra más pesada. Intenté evitar los pisos antiguos, pero el trabajo no me lo permitía. A veces juraba oír susurros que imitaban mi propia voz, repitiendo frases que yo había pensado minutos antes. Intentaba racionalizar, pero la sensación de ser vigilado no me dejaba en paz. Una carta reciente mencionaba mi rutina del fin de semana, algo que yo no comenté con nadie. Aquello me dejó paranoico. Empecé a revisar mis acciones, pensando en quién podría estar observándome. Pero cada vez que intentaba rastrear o hablar sobre eso, la dirección negaba cualquier problema, y los colegas simplemente desviaban la mirada. Era como si el hospital entero estuviera conspirando para que yo dudara de mí mismo. Empecé a dormir mal, repasando cada carta y cada nota en mi cabeza. Mi mundo estaba restringido al hospital, a los pasillos, a la basura que yo revisaba con miedo y fascinación al mismo tiempo. Era imposible explicárselo a alguien fuera de allí. Intenté hablar con mi esposa nuevamente, pero cualquier palabra parecía insuficiente. Lo que estaba sucediendo parecía más grande que cualquier explicación lógica. Una noche, al recoger basura de una habitación aislada, encontré una nota que decía: «Ellos te esperan». No había firma ni ninguna identificación. El frío recorrió mi espalda y sentí ganas de correr, pero algo me impulsaba a permanecer. Tomé la nota y me quedé quieto mirando el pasillo, oyendo el sonido de mis propios pasos resonando, más alto de lo normal. Empecé a notar pequeñas señales, casi imperceptibles, objetos cambiando de lugar, papeles con detalles de mi vida, puertas entreabiertas que yo estaba seguro de haber cerrado. Cada día parecía poner a prueba mi cordura. La rutina, que antes era tranquila, se convirtió en un campo minado de incertidumbres, y cada objeto que aparecía era un recordatorio de que yo no estaba solo. En una mañana, encontré una carta que decía: «No puedes contárselo a nadie, pero ellos te observan». La letra era familiar y extrañamente tranquila. Mi corazón se aceleró y sentí que necesitaba tener cuidado. No sabía si era una advertencia o una amenaza. Todo en el hospital parecía conspirar contra mí, y la sensación de vulnerabilidad crecía a cada instante. Empecé a grabar todo, cada nota, cada objeto, cada sensación, pero cada registro parecía inútil. Fotos desaparecían, cuadernos se perdían, e incluso mis anotaciones más discretas parecían no resistir. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo la dirección del hospital ignorándome. Había algo dentro de las paredes que decidía lo que yo podía o no guardar, ver o contar. Hoy evito hablar de esto. Cada vez que intento contarlo, siento una presión invisible impidiéndomelo, pero el miedo no desaparece. Cada vez que entro en el hospital, sé que algo me observa, que algo conoce mis pensamientos antes incluso de que yo los exprese. No puedo explicarlo, no puedo probarlo, y tal vez ni siquiera exista explicación, pero sé que todo es real, porque lo siento todos los días, incluso fuera de allí. Todavía encuentro objetos y notas de vez en cuando. A veces me pregunto si algún día descubriré quién o qué está detrás de esto, pero la sensación es que nunca lo sabré. El Hospital Antiguo de Guadalajara guarda sus secretos, y yo aprendí a convivir con el miedo silencioso. Cada carta, cada objeto,
Cada susurro es un recordatorio de que hay cosas que observan, incluso cuando nadie más ve. ¿Cómo estás? Espero que bien, porque lo que voy a contarte todavía me deja sin palabras al recordarlo. Trabajo como conductor de autobús en Guadalajara desde hace unos 5 años y siempre me pareció un trabajo tranquilo, incluso en las madrugadas. Pero hay algo que empezó a molestarme hace unas semanas, algo que no consigo explicar. Al principio pensé que era cansancio o imaginación, pero cada día se volvía más extraño, y hoy decidí escribir para intentar organizar mis pensamientos. Todo comenzó un lunes cualquiera. Había terminado el recorrido de la línea 12 y regresaba al punto inicial. Al subir al autobús para el viaje siguiente, noté a una persona sentada en el asiento 7, el que está junto a la ventana, justo en medio del pasillo. No le di mucha importancia, porque a veces los pasajeros se quedan esperando a horas aleatorias. Pero el detalle era que la persona no se bajó en la parada final, y me quedé con una sensación extraña. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, la misma persona estaba allí. Lo más raro es que parecía mirar siempre hacia adelante, sin tocar nada, sin decir nada. Intenté prestar atención, y me di cuenta de que el asiento siempre estaba ocupado, pero no había billete registrado. Revisé los registros, miré en el sistema, pero no había ninguna compra de pasaje. Nadie más parecía notarlo, y los pasajeros comunes ni siquiera miraban. Pasé los días intentando ignorarlo, pensando que estaba imaginando cosas, pero cada vez que subía al autobús, allí estaba el pasajero. A veces percibía el reflejo en el espejo retrovisor, siempre sentado en el mismo lugar, como si estuviera esperando. Empecé a sentirme cansado y ansioso, porque cuanto más intentaba no fijarme, más extraño parecía todo. No era un miedo concreto, sino algo pesado en el pecho. Un día, cuando llegué a la parada final, me quedé para organizar el autobús y esperar el próximo horario. Miré hacia atrás y, sin entender cómo, la persona estaba sentada allí, mirando hacia adelante como siempre. Nadie subió en la parada final, nadie había registrado pasaje, y aún así, allí estaba. Mi corazón empezó a acelerarse y tuve que forzarme a salir y seguir mi recorrido. Empecé a observar más atentamente. Noté que no había un patrón de ropa, solo una silueta indistinta. Un hombre, tal vez. No conseguía distinguir rasgos o edad, y nunca oía ninguna respiración, ningún sonido aparte del movimiento normal del autobús. Era como si el asiento estuviera poseído por algo silencioso que nadie más notaba. Comencé a anotar mentalmente los horarios y las paradas en las que la figura aparecía. Parecía estar siempre sincronizada con mi trayecto, pero sin obedecer a la lógica. A veces surgía en paradas donde nunca la había visto subir, y otras veces estaba sentada ya cuando yo volvía de la parada final sin que nadie hubiera pasado por allí. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que estaba raro, siempre mirando hacia atrás, hablando solo sobre pasajeros imaginarios. Intenté explicarlo, pero nadie me creyó. Pensaron que era estrés o falta de sueño. Solo que, en el fondo, yo sabía que algo realmente estaba sucediendo. La sensación de ser observado y seguido, sin explicación, no me dejaba tranquilo ni en casa. Una noche, durante el último turno, decidí hacer algo diferente. Pregunté directamente, mirando a la figura, ¿vas a bajarte algún día? Claro que no obtuve respuesta, pero sentí un escalofrío, porque en ese momento parecía que el aire alrededor se volvió más denso, más pesado. Todo mi cuerpo se tensó y tuve que conducir con cuidado, porque no conseguía concentrarme bien. Desde entonces, empecé a notar otros detalles. La figura nunca se agarraba a la barra, nunca hablaba, nunca se movía, pero siempre estaba allí, firme, como si hubiera quedado conmigo. A veces, los pasajeros subían o bajaban, y yo miraba el reflejo en el espejo, y veía la silueta quieta, indiferente a todo. Empecé a preguntarme si aquello era real
o solo algún efecto de la rutina y la soledad en los horarios vacíos. Un día, intentando alejar la paranoia, pedí a un inspector que subiera conmigo al autobús antes de empezar la ruta. Fingí que había oído un ruido en la parte de atrás y quería que lo revisara. Caminamos juntos hasta el asiento 7. El lugar estaba vacío. Se me secó la boca, porque yo había visto a la figura allí segundos antes, por el retrovisor, mientras estacionaba. El inspector se rió, dijo que necesitaba dormir más y se bajó. Pero tan pronto como se fue, miré de nuevo y el pasajero estaba allí, sentado exactamente como antes. A partir de ese día, dejé de comentar con los colegas. No quería convertirme en motivo de burla, pero empecé a notar que el pasajero aparecía incluso cuando yo no estaba en mi turno. Una vez, necesité pasar por la terminal por la tarde para entregar unos documentos. Vi mi autobús llegando, conducido por otro chofer. Cae por la ventana. Claramente en el asiento 7, allí estaba la misma figura sin móvil. Algo dentro de mí se contrajo, como si el aire se hubiera escapado de mi pecho. Me quedé quieto mirando, intentando razonar. No tenía ningún sentido. No era solo algo ligado a mi turno o a mi cansancio. Aquello, no sé lo que era. Parecía acompañar al autobús, no a mí. En ese momento, pensé seriamente en pedir una baja, pero no sabía cómo explicaría el motivo. Hay alguien que aparece en mi autobús, pero solo yo lo veo. Me mandarían a acompañamiento psicológico, como mínimo. Durante días, intenté actuar con normalidad, fingir que nada estaba pasando, pero era imposible. Cada vez que conducía, sabía que en algún momento, cuando mirara por el espejo, vería aquella silueta. A veces no estaba al comienzo de la ruta, pero surgía en medio, sin que nadie hubiera subido. Miraba rápidamente hacia el pasillo y estaba vacío. Miraba por el espejo de nuevo y allí estaba. Era como si solo existiera en el reflejo. Empecé a prestar más atención a eso. Intenté ver con el rabillo del ojo, girando rápido. Nada. Pero en el retrovisor, siempre presente. Era como si el espejo mostrara algo que mis ojos no podían ver directamente. Eso me dejó con una sensación constante de náuseas y nerviosismo. Conducir así se convirtió en una tortura silenciosa, como llevar a alguien invisible en el autobús todas las noches. Una madrugada, casi al final de la línea, el autobús estaba completamente vacío. Yo no había mirado el espejo todavía, intentando evitar la ansiedad. Cuando estacioné y apagué el motor, respiré hondo. Solo entonces levanté la mirada hacia el retrovisor. La figura estaba de pie en el pasillo, más cerca que nunca, a unos 4 asientos de distancia. Me quedé helado. Nunca la había visto fuera del asiento 7. Me quedé inmóvil, sin poder respirar bien. No oí pasos, no oí nada, pero sentí una presión en el aire, como cuando alguien se queda muy cerca de nosotros sin tocar. No conseguí mirar hacia atrás, solo hacia el retrovisor. La figura continuaba allí, sin rostro, sin detalles, solo una forma oscura y quieta. Encendí el motor nuevamente, por instinto, como quien intenta huir encendiendo la luz. Tan pronto como el motor vibró, la figura desapareció del reflejo. Miré hacia el pasillo. Vacío. Apagué el motor de nuevo. Miré en el espejo. Nada. Era como si se hubiera evaporado. Bajé del autobús casi tropezando en los escalones, mis manos temblando tanto que apenas pude cerrar la puerta. Me quedé unos minutos parado fuera, respirando hondo, intentando convencerme de que estaba perdiendo la cabeza. A la mañana siguiente, llegué más temprano y fui directo al sector de registros. Pedí, con la excusa de un informe, ver el listado de pasajeros de las últimas 2 semanas. Revisé todos los horarios. No había ningún billete sin identificación, ningún registro incorrecto. Nada fuera de lo normal, como si aquella persona nunca hubiera existido. La sensación de vacío en el estómago creció, una mezcla de frustración y miedo. Fue en medio de esa búsqueda que el guardia de seguridad de la terminal comentó conmigo, casi riendo, que yo tenía la costumbre de mirar demasiado al asiento 7. Me preguntó si tenía algún fantasmita molestándome allí. Respondí que era solo una manía,
pero todo mi cuerpo se heló. ¿Cómo se había dado cuenta? Yo nunca había hablado de eso con él, y, de una manera extraña, parecía que él dijo aquello sin pensar, como si solo repitiera algo que ya hubiera oído. Después de ese comentario, empecé a notar pequeñas coincidencias extrañas. Por ejemplo, al pasar por determinadas paradas, incluso fuera del horario, sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado detrás de mí. No veía nada, pero sabía que la presencia estaba allí. Empecé a conducir de forma mecánica, mirando siempre por el retrovisor, como si mi cuerpo hubiera memorizado los movimientos antes que la mente. Un martes, durante el turno de noche, el autobús estaba vacío, solo yo y el pasajero. Fui hasta la terminal final, miré por el retrovisor y me di cuenta de que no se bajó. Por instinto, apagué el motor y fui hasta la puerta trasera para revisar. Nada. El asiento estaba vacío. Volví al asiento del conductor y en el espejo nuevamente allí estaba la figura. No había explicación lógica y todo mi cuerpo se tensó. Empecé a anotar todo, horarios, fechas, hasta los mínimos detalles. Me di cuenta de que la figura aparecía en horarios aleatorios, pero siempre cuando yo estaba solo o casi solo en el autobús, nunca en los horarios pico. Parecía esperar por eso, como si existiera una rutina secreta que solo él conocía. Cada registro que yo hacía aumentaba la sensación de desesperación. Yo quería pruebas, pero no existía ninguna. Un día, un colega me dijo que algunas personas afirmaban haber visto sombras extrañas en los autobuses durante la noche. No dio nombres, fechas o líneas, pero sentí un escalofrío. Podría ser coincidencia, o tal vez alguien había notado lo mismo que yo. Nunca comenté con nadie que era específicamente el asiento 7. No quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Empecé a evitar mirar por el retrovisor, pero la ansiedad hacía eso imposible. Cada curva, cada parada, yo sentía el peso de la presencia. Era silenciosa, no respiraba, no se movía, pero parecía insistente. Era como si existiera una mirada constante, incluso sin ojos. Intenté reírme de mí mismo, pensar que era solo cansancio, pero cada noche reforzaba la sensación de algo real. Una madrugada, paré el autobús en la terminal para esperar la hora de partida. Decidí mirar con cuidado a cada asiento, uno por uno, antes de subir. Ninguna silueta. Respiré aliviado. Encendí el motor y, segundos después, el reflejo en el retrovisor mostró a la figura sentada como si hubiera aparecido de la nada. Casi grité. Nadie más estaba allí, y yo había revisado antes de entrar. Empecé a notar patrones aún más extraños. A veces, incluso sin yo estar conduciendo, la figura surgía en paradas intermedias, en las líneas donde otro conductor estaba. Algunos pasajeros decían que sentían frío en el asiento del medio, pero nunca comentaban nada. Empecé a creer que no era solo conmigo, sino algo ligado al autobús, o tal vez a la ruta, no a mí. En una de esas noches, resolví filmar con el celular mientras conducía. Lo dejé apoyado sin mirar la pantalla. Más tarde, revisé el video. La figura aparece sentada, inmóvil, en el asiento 7. Después, desaparece. No hay movimiento, no hay nadie subiendo o bajando. Y curiosamente, en los momentos en que la cámara temblaba o yo me movía, nada aparecía. Era como si solo existiera para ser vista en silencio. Aquel descubrimiento me dejó asustado, pero también curioso. Intenté mostrar a amigos, pero la pantalla del celular parecía normal para todos. Ellos veían solo el autobús vacío, nada fuera de lo común. Mi corazón se aceleraba cada vez que revisaba, porque sabía que, en el video, aquella figura existía. Pero nadie más podía confirmarlo. Era como estar atrapado en una realidad que solo yo podía percibir. Después de eso, empecé a evitar salir solo por la noche. Tomaba el autobús solo en horas de movimiento. Evitaba los trayectos que solían estar vacíos. Pero a veces, incluso con personas alrededor, sentía un peso en el aire. Miraba el asiento 7 y sentía un frío que no tenía explicación. Parecía esperar por momentos de soledad, y yo estaba siempre consciente de eso.
Cada noche se hacía más difícil, pero yo no podía dejar el trabajo. Hola Sings, me llamo Mateo y vivo en un apartamento nuevo aquí en Guadalajara. Cuando me mudé estaba emocionado por el espacio y la tranquilidad del edificio, a pesar de ser un barrio concurrido. Nunca he sido muy supersticioso, pero me gusta tenerlo todo organizado y de una manera en la que me sienta cómodo. Al principio, todo parecía normal y me estaba acostumbrando a los vecinos y a la rutina. El apartamento olía a pintura nueva y a madera, nada más. Pero unas semanas después, empecé a notar algo extraño. Recibí la primera carta dirigida a alguien llamado Julián. Pensé que era un error del correo. El sobre no tenía remitente. Lo dejé a un lado, pensando que si se repetía, llamaría a la administración. Al día siguiente encontré otra carta. Esta vez dentro había instrucciones simples. Coloca el cojín del sofá mirando hacia la ventana. Me pareció divertido, como una broma de alguien. No conocía a Julián, así que la ignoré. Noté que la carta tenía una caligrafía firme, casi automática, y parecía la de alguien que realmente se preocupaba por cada detalle. Me pareció extraño sentir una pequeña molestia al deshacerme del papel. Más tarde, me di cuenta de que el sofá estaba orientado como la carta pedía, aunque yo no lo había movido. Pensé que era mi imaginación o una coincidencia, pero la incomodidad creció. A la semana siguiente, otra carta. Deja el florero de la cocina apoyado contra la pared opuesta. Comencé a sentirme incómodo. ¿Por qué alguien dejaría estas instrucciones? Empecé a preguntarme si debía seguirlas, pero al mismo tiempo no quería ceder. La ignoré de nuevo. Durante la noche, me despertó el ruido de pasos ligeros en la sala. Miré a mi alrededor, pero el apartamento estaba oscuro, silencioso. Las ventanas y puertas estaban cerradas con llave, y nada parecía fuera de lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda, y me pregunté si de verdad debía haber abierto la carta. A la mañana siguiente, noté que el florero estaba exactamente en la pared indicada. Me quedé mirándolo por unos minutos, intentando convencerme de que era coincidencia, pero mi corazón latía acelerado. No sentí miedo inmediato, solo una extraña confusión. Llamé al edificio, pero me dijeron que no tenían registro de entregas nocturnas o visitas. Empecé a sospechar que alguien podría estar entrando en el apartamento sin dejar señales. ¿Pero cómo? Las puertas no tenían marcas, no había ventanas abiertas, nada. Estaba intentando racionalizar, pero cada vez sentía más que algo no estaba bien. Las cartas continuaron. Algunas eran más simples, otras pedían cambios pequeños, como coloca la percha roja en el último gancho o abre la ventana del balcón durante 5 minutos. Empecé a notar un patrón. Todo parecía instruir a ordenar o reorganizar el apartamento de una manera específica, una manera que solo alguien que había vivido allí antes conocería. Sentía una mezcla de curiosidad y miedo, pero no quería involucrar a la policía todavía. La sensación de estar siendo observado aumentaba, especialmente por la noche, cuando todo estaba en silencio. Una noche decidí ignorar de nuevo. Puse las cartas dentro de un cajón e intenté dormir. Me desperté con la sensación de alguien sentado en mi cama. Me levanté despacio y encendí la luz. No había nadie, pero noté algo que me dejó sin aliento. Los libros de la estantería estaban reorganizados, alineados de forma perfecta, diferente a como yo los había dejado. Me senté en la cama intentando respirar, preguntándome si me estaba volviendo loco. No había tocado la estantería desde la mañana. Con cada carta nueva, la sensación de invasión aumentaba. Parecía que el antiguo inquilino, o alguien que lo imitaba, conocía cada detalle del apartamento. Empecé a dejar cámaras, pero extrañamente nada aparecía. Ningún movimiento registrado, ningún sonido captado. Era como si alguien pudiera moverse por el espacio sin ser detectado, pero al mismo tiempo dejara señales pequeñas, sutiles, que solo quien conociera la rutina de Julián percibiría. Me estaba volviendo paranoico, pero al mismo tiempo curioso por entender lo que pasaba.
Cierto día, recibí una carta diferente. Hoy debes poner la alfombra de la sala en diagonal. La ignoré. Me fui a dormir intentando no pensar en ello. Me desperté y la alfombra estaba exactamente en diagonal, ligeramente torcida, pero en la posición exacta que la carta instruía. Me senté en el sofá intentando convencerme de que alguien había entrado, pero no había señal de forzamiento. Mi cuerpo temblaba y me di cuenta de que me estaba poniendo cada vez más ansioso dentro de mi propio apartamento. Empecé a registrar cada carta, cada cambio, cada sensación extraña. Noté que todo tenía un patrón casi obsesivo, como si el apartamento tuviera una rutina secreta que yo desconocía. Pasé a evitar abrir las cartas, pero seguían llegando. Cada mañana me preguntaba, ¿cedí o fui demasiado ignorante? Todo parecía indicar que alguien entraba durante la noche. ¿Pero cómo? Mi razonamiento intentaba encontrar explicaciones normales, pero ninguna tenía sentido. Esa semana recibí una carta sin instrucciones, solo el nombre Mateo escrito en el centro. Algo en la caligrafía me heló. Era la misma del antiguo inquilino, pero ahora parecía que me llamaba directamente. Intenté romperla y tirarla, pero el sobre estaba intacto, como si no hubiera sido tocado. Empecé a sentir miedo real, no solo incomodidad. Pasé a caminar por el apartamento revisando puertas, ventanas, cerraduras, pero nada parecía fuera de lugar. Aún así, algo decía que no estaba solo, incluso cuando el edificio estaba en silencio. Después de esa carta con mi nombre, empecé a dormir mal. Me despertaba varias veces durante la madrugada, siempre con esa extraña sensación de que alguien acababa de salir de la habitación. Me sentaba en la cama, intentaba escuchar cualquier ruido, pero el apartamento se quedaba demasiado quieto. El silencio parecía forzado, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Empecé a dejar luces encendidas, algo que nunca hice en mi vida, porque no me gusta gastar energía por nada. Aún así, cuando me despertaba, algunas luces estaban apagadas y otras encendidas. Me quedaba mirando los interruptores, intentando recordar si los había tocado, pero sabía que no lo había hecho. Un día, decidí buscar información sobre el tal Julián. Pregunté discretamente a la administradora, pero solo dijo que había vivido allí poco tiempo y se había marchado sin avisar bien. No dio detalles y parecía incómoda con el tema, como si prefiriera no hablar. Empecé a preguntar a un vecino del piso de arriba, que era más hablador. Dijo que nunca había conocido al inquilino anterior, solo oía ruidos extraños por la noche cuando vivía allí. Comentó que era como si el muchacho arrastrara muebles todos los días. Me quedé helado, porque eran exactamente los movimientos que aparecían en mi apartamento ahora. Las cartas comenzaron a cambiar de tono. En lugar de instrucciones simples, venían con frases cortas, casi como avisos. Una decía, no cambies nada de lugar hoy. Otra, las cosas tienen que quedarse como estaban. Sentí un miedo que no estaba logrando explicar a nadie. Intentaba hablar con amigos, pero cada vez desistía, pensando que se reirían de mí. Nadie quiere admitir que tiene miedo dentro de su propia casa. Intentaba seguir mi rutina normal, ir al trabajo, volver, cocinar, pero todo parecía pesado. Tenía la sensación constante de que estaba siendo observado dentro de ese espacio. Una noche, resolví hacer una prueba. Antes de dormir, puse un simple vaso de agua en el centro de la mesa de la cocina. Era solo un vaso, nada más. Lo dejé exactamente allí y tomé una foto con el móvil, solo para asegurarme. Me fui a dormir con esa horrible sensación en el estómago. Cuando desperté, el vaso estaba dentro del fregadero, boca abajo, como si hubiera sido lavado y dejado para secar. Lo más extraño es que la mesa estaba completamente seca, sin ningún residuo de agua. Me quedé parado por largos minutos, sosteniendo el móvil con la foto abierta, sin creer lo que estaba viendo. Ese día, recibí 3 cartas. 3. Todas sin remitente, todas con la misma caligrafía precisa. La primera decía, no ignores. La segunda, estás haciendo mal. La tercera tardé en abrirla, porque mi mano temblaba. Cuando finalmente pude, tenía una frase corta,
pero que me hizo apoyarme en la pared de tanto nerviosismo. Estás deshaciendo lo que necesita quedarse. No sabía lo que aquello significaba, pero por primera vez consideré la posibilidad real de salir del apartamento. Aún así, una parte de mí quería entender. No soy el tipo de persona que huye sin respuestas. Decidí reorganizar todo de la forma en que lo dejaba antes de los cambios extraños. Puse el cojín de vuelta, ajusté los libros, devolví la alfombra a la posición normal. Hice esto casi como un desahogo, como si estuviera retomando el control de mi propio espacio. Cuando terminé, sentí un pequeño alivio, como si el apartamento estuviera respirando de una manera familiar de nuevo. Pero muy en el fondo, sabía que aquello no iba a durar. No pasó ni una noche para descubrir lo equivocado que estaba. Me desperté a las 3 de la mañana con un ruido tan leve que ni sabría describir. No era un paso, no era algo cayendo, era como un arrastre lento, rítmico, casi paciente. Me quedé sentado en la cama, oyendo aquello moverse por la sala. Mi corazón latía tan fuerte que sentía la pulsación en el cuello. Me quedé allí, inmóvil, por unos 5 minutos. Después, tomé coraje y fui hasta la puerta de la habitación. El silencio volvió, pero podía sentir en el aire que algo había cambiado otra vez. Respiré hondo antes de encender la luz. Cuando la luz se encendió, vi que todo en el apartamento estaba exactamente como antes de que yo lo tocara. Los cojines, la alfombra, los libros, todo había vuelto a la posición que las cartas pedían. Me quedé parado, mirando aquello como si fuera otra casa, no la mía. Lo que me puso más nervioso fue la sensación de que no se había hecho con prisa. Las cosas estaban alineadas, ajustadas con cuidado. Sentí una opresión en el pecho, como si estuviera cada vez más cerca de entender algo que no quería entender. A la mañana siguiente, encontré otra carta apoyada en la puerta, diferente a las otras. Era un papel más viejo, amarillento, doblado varias veces. La caligrafía era la misma, pero parecía más temblorosa. Dentro solo decía, «No estás escuchando». Cerré la puerta rápidamente, como si alguien pudiera estar allí detrás mirándome. Me senté en el suelo de la sala, sosteniendo la carta con la mano sudando, intentando pensar en lo que había dejado de entender. «¿Escuchando qué?», dije en voz alta, pero la pregunta quedó en el aire como una cosa pesada. Pasé el resto del día inquieto. Faltaba algo, algún detalle obvio que no estaba percibiendo. Decidí trabajar desde casa para observar mejor el apartamento, prestar atención a cualquier sonido o movimiento. Anoté cosas pequeñas, como la manera en que la madera del piso crujía en ciertos puntos, o el sonido del ascensor parando en mi piso. Cada ruido hacía que mi corazón se disparara. Cuando llegó la noche, ya estaba exhausto, pero al mismo tiempo demasiado alerta para dormir. Sentí que una respuesta estaba cerca, pero también sabía que tal vez no quisiera encontrarla de verdad. Esa noche, decidí grabar el apartamento con mi móvil antes de dormir. Coloqué el aparato encima de la mesa, dirigido hacia la sala, y confié en que capturaría cualquier movimiento. Me acosté, pero no conseguía relajarme. Cada sonido parecía amplificado. El viento golpeando la ventana, el ascensor afuera, incluso el crujido de la puerta del refrigerador. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con la sensación de que alguien había pasado por el pasillo de la habitación. El corazón se disparó. Cogí el móvil, pero la grabación mostraba solo la sala vacía, silenciosa, todo aparentemente normal. Empecé a percibir patrones en las cartas. Siempre que ignoraba una instrucción, algo cambiaba durante la noche. Si la seguía, todo permanecía estático. Era como si el apartamento tuviera sus propias reglas, un código que yo desconocía. Pensé en cambiar de apartamento, pero una parte de mí quería entender, como si un desafío estuviera siendo puesto delante de mí. Me sentí culpable por estar obsesionándome, pero no podía evitarlo. Cada carta era un recordatorio de que no estaba solo, incluso cuando parecía que lo estaba. Un día, recibí una carta diferente. No tenía instrucciones, solo un dibujo pequeño de un rincón del apartamento, hecho con trazos precisos. Reconocí inmediatamente
Era el rincón de la estantería donde yo siempre dejaba mis llaves. Se me revolvió el estómago. Sentí miedo real por primera vez, no solo incomodidad o inquietud. Intenté mostrar la carta a un amigo, pero no pude. La sensación de invasión era demasiado íntima, demasiado personal, como si alguien hubiera leído cada detalle de mi vida allí dentro. Decidí entonces poner cerrojos extras en la puerta e instalar sensores. Pasé un día entero midiendo ángulos, revisando ventanas, reforzando cerraduras. Por la noche, incluso con todo cerrado con llave, oí el arrastrar de algo en el suelo de la sala. Me levanté temblando y encendí la luz. Nada. Pero cuando miré alrededor, me di cuenta de que la disposición de los muebles era diferente, siguiendo de nuevo las instrucciones de alguna carta anterior. Yo sabía que no había tocado nada después del trabajo. Una sensación de impotencia me dominó. Empecé a hablar solo en el apartamento, intentando racionalizar. No hay nadie aquí, es solo coincidencia, solo coincidencia. Pero la voz sonaba débil y mi mente no creía en lo que decía. Cada noche era una lucha entre creer que era normal o aceptar que algo sobrenatural o inexplicable sucedía. A veces me sentaba en el balcón, mirando la ciudad iluminada de Guadalajara, intentando convencerme de que el mundo de afuera todavía tenía sentido. Pero dentro del apartamento, cada sombra parecía viva. Una semana después, recibí una carta rota, pegada con cinta adhesiva. Era diferente a las otras. La caligrafía estaba menos firme, como si estuviera temblando. Dentro, solo una frase corta. ¿Estás listo para ver? Mi corazón se disparó y un escalofrío recorrió mi espalda. Yo no sabía si estaba listo para lo que fuera. Pasé horas sentado en la sala, sosteniendo la carta, intentando pensar en lo que aquello podría significar. Algo en el aire me decía que esa sería la noche más extraña de todas. Alrededor de las 3 de la mañana, sentí que alguien entró. No oí pasos, no oí puertas abriéndose, pero sentí la presencia, un peso en el aire que no estaba allí antes. Sostuve la carta con fuerza, intentando calmarme. Mi mirada recorría cada rincón del apartamento, pero nada se movía, y aún así, el tapizado del sofá estaba ligeramente inclinado, la alfombra torcida, exactamente como las cartas pedían. Yo sabía, con absoluta certeza, que alguien había estado allí, pero no había señales tradicionales de allanamiento. Empecé a conectar pequeñas piezas en mi cabeza. Cada carta, cada cambio, cada patrón indicaba que el apartamento seguía una lógica propia, una rutina invisible que solo el antiguo inquilino o alguien que lo conociera podría entender. Sentí una mezcla de terror y fascinación. Era como si el apartamento estuviera vivo, monitoreando mis movimientos, corrigiendo mis fallas. Respiré hondo, intentando convencerme de que podría haber una explicación racional, pero nada encajaba. Estaba dentro de algo que no podía controlar. Pasé días enteros pensando si simplemente debía irme. La idea de abandonarlo todo parecía tentadora, pero algo me retenía allí, como si tuviera que terminar lo que empecé. Tal vez era la curiosidad, tal vez era orgullo. Cada carta que llegaba me recordaba que no podía escapar tan fácilmente. Empecé a anotar cada detalle, cada instrucción, cada cambio. Era la única manera de intentar entender, de no enloquecer del todo. El apartamento se había convertido en una especie de enigma, y yo era el único capaz de descifrarlo. Esa noche, recibí una carta que me congeló. Dentro, solo un dibujo de mi habitación, incluyendo mi cama, mi mesa y el móvil que usaba para grabar. Pero había algo más, una línea dibujada que seguía exactamente el camino que yo hacía desde la puerta hasta la cama. Yo sabía, sin sombra de duda, que alguien me había observado o que alguien o algo conocía cada movimiento mío. Me senté en el suelo, mirando el papel, intentando respirar. Era imposible explicarlo racionalmente. Por primera vez, sentí miedo verdadero. Miedo de algo que no podía ver ni tocar, pero sabía que existía.